Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un cordial saludo. Les habla Daniel Gutiérrez, sociólogo de profesión. En esta ocasión les vengo a explicar acerca de la Escuela de Chicago y su influencia e importancia en la sociología urbana. Bien, primero que nada, la Escuela de Chicago es la escuela que nos va a servir para poder explicar cómo es que todo un crecimiento poblacional bastante acelerado sin previa planificación alguna va a llegar a influir y a afectar a que se pueda dar una sociedad totalmente desorganizada en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para ello, la presentación la he dividido en 5 apartados, en el cual el primero va a constituir en poder explicar todo el contexto social y económico de Chicago antes de la producción industrial. Con respecto al año de 1848, del 100% de toda la población existente en Chicago, solamente el 1% era la que se consideraba una población totalmente rica, ¿no? Y a este 1% albergaba el 52% de todas las riquezas existentes en términos económicos de la ciudad. Ya para el año de 1850, Chicago albergaba una población total de 30.000 habitantes y 7 años después, en el año de 1857, Chicago ya va a estar mucho más conectadas a través de 5.000 kilómetros de conexión ferroviaria que existía, donde se consideraba ya Chicago como un punto central de comunicación del país, en las cuales salían aproximadamente como 100 trenes diarios. Para el año de 1860, ya Chicago albergaba una población total de 110.000 habitantes, una cantidad poblacional bastante considerable ya, que se dedicaba a trabajar en la industria textil y la construcción de las líneas ferroviarias en ese entonces. Cabe destacar que existían muy pocas fábricas, ¿no? En comparación al gran auge industrial que se va a dar en la ciudad de Chicago tiempo después. Para el año de 1861 a 1865 va a ser un fuerte hito histórico para la ciudad, puesto que, dada la guerra civil en ese entonces, la guerra civil norteamericana, va a ser como que un factor clave para que se pueda dar la expansión industrial y el gran crecimiento acelerado de la población, ¿no? Ya que la sociedad norteamericana dejaba atrás sus tradiciones rurales para poder así convertirse en una sociedad totalmente industrial, más moderna y mucho más urbana. Ya para el año de 1870, Chicago albergaba una población total de 500.000 habitantes y el año de 1871 va a ser el año que va a marcar un antes y un después para la ciudad, ¿no? Ya que debido al gran incendio que pasó en ese entonces, este incendio va a ocasionar una destrucción significativa que va a provocar grandes pérdidas materiales y en gran proporción para la ciudad. Si bien la ciudad antes de este incendio no tenía como que una buena arquitectura, que pueda denotar como una ciudad interesante o como un factor atrayente para la migración, sino es que después ya de este incendio los arquitectos van a responder a este desastre con una renovación total, ¿no?, de la ciudad, que van a construir grandes edificios que van a ser bastante útiles y bastante prácticos, ¿no? En el año ya de 1885, Chicago va a construir su primer rascacielos del mundo bajo una construcción esquelética totalmente de acero, ¿no? Y esto va a servir como o la va a posicionar a la ciudad de Chicago como un punto referente, moderno y urbanístico en comparación con los demás países a nivel mundial. Ya el gran auge de las actividades empresariales e industriales en Chicago se va a dar en el año de 1890, ¿no?, donde el sector ferrocarril va a ser el que va a posicionar bastante fuerte y bastante alto a Chicago en términos de comercialización, donde si bien antes tenía tan solo 5.000 kilómetros de línea ferroviaria, ya para el año de 1890 Chicago va a tener 320.000 kilómetros de vías férreas, ¿no? Además de que las autopistas van a llegar a duplicarse y esto va a permitir que Chicago se pueda conectar aún más con las grandes urbes del país. Ya para el año de 1900, Chicago no va a experimentar un rápido crecimiento industrial durante lapso de tiempo, perdón, de los últimos 30 años, y este gran crecimiento económico e industrial se va a explicar a 5 potencialidades que van a permitir a que Chicago pueda crecer en términos económicos. Estas 5 potencialidades que va a permitir que Chicago pueda crecer va a ser: uno, que tenía una laguna completamente articulada al océano Atlántico; en segundo lugar, que tenía tierras bastante fértiles que impulsaron, ¿no?, a que se puedan cultivar maíz, caña de azúcar, tabaco; como tercer componente potencial estaría que tenía grandes extensiones de tierra;
que servían para poder cultivar pastos, perdón, para la producción de carne de ganado bovino y de cerdo. Y en cuarto lugar, que tenía grandes bosques vírgenes que servían para que se pueda para la producción de madera y la industria textil, ¿no? Y en quinto lugar, bajo un componente potencial, Chicago tenía minas de carbón, de piedra, de arcilla y hierro, que son las que van a aportar a que se pueda producir acero, que va a servir, ¿no?, para que se puedan construir o edificar los grandes rascacielos de la ciudad y las vías de ferrocarril. Para el año de 1900, la ciudad de Chicago ya daba empleabilidad a 18 millones de trabajadores e inmigrantes, y esto explica, ¿no?, por el auge del desarrollo capitalista que se estaba dando en ese entonces en las industrias de la minería, de la agricultura, la industria pesada, en la industria constructora y la industria textil ligada al comercio de ropa, ¿no? Cabe destacar que la industria textil fue la industria que más explotó a sus trabajadores, dado que la alta demanda de mano de obra de hombres, de mujeres e inclusive de niños, llegó a provocar a que los puedan explotar haciéndolos trabajar 17 horas diarias. Con respecto a la inmigración y el impacto social y económico, para el año de 1910, Chicago ya tuvo un enorme cambio, ¿no? Donde el área rural, si bien pasó a duplicarse en términos poblacionales, el área urbana llegó a multiplicarse 7 veces aún más, ¿no? Entonces, este suceso se explica por las fuertes inmigraciones masivas debido a la fuerte demanda de mano de obra o de trabajo en el sector industrial, ¿no? Como explicamos anteriormente. Ya para el año de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, esto va a ser como que un plus, ¿no?, para un factor más atractivo y más atrayente para Chicago, dado que por la Primera Guerra Mundial muchos inmigrantes llegaron de Europa escapando y llegando hacia los Estados Unidos. Y esto va a provocar a que lleguen personas de Alemania, personas de Irlanda, judíos, polacos, eslovacos, húngaros, rusos, portugueses y franco-canadienses e inclusive afroamericanos que estaban en el norte de Europa y que llegaron hacia Chicago. Ya después de la Primera Guerra Mundial de 1914, para el año de 1920, la ciudad de Chicago estaba ya completamente desorganizada, ya la población se percibía un tanto ya como peligrosa, donde ya los inmigrantes ya tenían como que un rol social bastante establecido, ocupándose del trabajo más fuerte, el trabajo sucio y bastante desagradable. Toda esta estratificación social y esta sociedad desorganizada va a provocar fuertes impactos sociales. Entre ellos, que se pueda dar el hacinamiento urbano debido a los grandes tugurios que se formaron en la ciudad de Chicago en ese entonces. Había mayor pobreza, enfermedades, suicidios, barrios bastante marginados, además de considerar que el Estado estaba bastante ausente, ¿no? Y esto va a provocar a que haya mayor delincuencia, crímenes, divorcios, nacimientos ilegítimos, grandes ventas de licores, burdeles, prostituciones, y todo esto va a afectar, ¿no?, con grandes cambios culturales por la variedad étnica que se estaba viviendo en Chicago en ese entonces. A todo ello, cabe explicar que un grupo bastante grande representaban no a los alemanes en primer lugar, siendo los más numerosos, luego estaban los irlandeses en segundo lugar, en tercero los bohemios, que son los inmigrantes provenientes de la región de República Checa, en cuarto lugar estarían los inmigrantes escandinavos provenientes del norte de Europa como Dinamarca o Suecia, en quinto lugar estarían los afroamericanos o personas negras provenientes del continente africano, y en sexto lugar estarían los inmigrantes mexicanos, que fueron los más explotados y durante todo el auge, ¿no?, de la economía industrial. Todo esto va a provocar a que pueda darse una conflictividad, ¿no?, entre los aliados afroamericanos con los mexicanos versus los alemanes, irlandeses, los polacos y demás, puesto que los inmigrantes europeos eran en su mayoría dueños de los medios de producción y las personas afroamericanas y mexicanas los explotados por ellos, ¿no? Ya en cuanto a los principales conflictos y demandas sociales, estos se van a dar o recalcar en el año de 1929, donde ya estos diversos barrios étnicos que se habían formado producto de las fuertes inmigraciones va a provocar fuertes conflictos, ¿no?, donde estos inmigrantes van a instaurar sus escuelas, iglesias y periódicos, y todo esto va a provocar como que se den extrañas costumbres y afectar a los habitantes nativos de Chicago.
Con respecto a la crisis de 1929, el sistema capitalista bien sabemos que se vio afectado en ese entonces y esto provocó a que haya reducción de mano de obra y que hayan mucha más pobreza, mayores desigualdades económicas y sociales, más tugurios en Chicago y sin considerar también que la población nativa de Chicago tenía como que menos oportunidades de poder competir en el mercado, dada la cantidad masiva de inmigrantes que había en ese entonces. Con respecto a los fundamentos y objetivos de la Escuela de Chicago, la Escuela de Chicago para el año de 1930 en adelante es donde empieza a poder estudiar, ¿no?, cómo es que se dieron estos fuertes cambios y las consecuencias y tratar de darle un orden social a todo ello, ¿no? Su punto o principal objeto de estudio va a ser la fuerte inmigración masiva, eh, y a través de ello poder estudiar, ¿no?, la Escuela de Chicago, este fenómeno, las problemáticas y asentar su base bajo la teoría de la acción y el orden social, ¿no?, de modo pragmático, que esto quiere decir poder estudiar, ¿no?, la parte más concreta de la ciudad y poder conocer mucho mejor estas consecuencias más perjudiciales de la ciudad que van a provocar como que un cambio social y a través de ello la escuela va a tratar de darle un orden social, ¿no?, a la ciudad de Chicago desde el año de 1930 en adelante. A ello se le suma que la Segunda Guerra Mundial va a provocar mayor desorganización social en la ciudad, pese a que también va a traer como que mayor crecimiento económico para la ciudad, ya que va a lograr a posicionarla como un exportador principal del acero, ya que solo la ciudad de Chicago no va a llegar a producir acero más que el Reino Unido y la base industrial diversificada de la ciudad la va a llegar a posicionar en segundo lugar después de Detroit en cuanto al valor de los bienes de guerras producidos, ¿no? Finalizando todo el tema de la explicación, hemos visto, ¿no?, cómo la escuela de Chicago ha ido surgiendo a lo largo de toda la historia o todo este contexto desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la ciudad de Chicago y cómo es que logró estudiar estas causas, las consecuencias, estos fuertes cambios sociales y tratar de buscarle y darle un orden social a la ciudad de Chicago y esto ya se refleja hoy en día en la ciudad en la época del 2000 en adelante, donde ya está totalmente organizada y como un punto referente en cuanto a modelo a seguir para las demás ciudades, ¿no?, del ámbito capitalista e industrial. Para ello les dejo aquí un QR que se puede escanear y los va a llevar a un artículo bastante interesante y con un fuerte respaldo académico para profundizar aún más el tema. Eso sería todo en cuanto a la explicación de la Escuela de Chicago. Muchas gracias y nos vemos hasta luego.